Se antojan unas creepypastas para ignorar la dificultad del mundo, ¿verdad? Bueno, probablemente mucho estás afrontando al mundo mientras escuchan las creepies XD. Disfruten de estas historias aterradoras, mis panas. Comencemos con las historias. El autocine Moondance. Trato de no pensar mucho en el pasado, pero cuando la primavera se convierte en verano, no puedo evitarlo. Pequeñas cosas lo detonan. El olor del bronceador, los mosquitos zumbando, una brisa fresca después de un día abrasador. Y entonces vuelvo a estar ahí. Tengo 12 años, acostado sobre el pasto, mirando hacia el autocine Moondance Drive-In. Era 1993. Era un niño adoptado con pocos amigos en un tranquilo pueblo del medio oeste. Mi padre adoptivo era trasladado constantemente, y ya estábamos en nuestra quinta casa en 8 años. Con el tiempo dejé de intentar hacer amigos. Era más fácil así. Mudarse de ciudad ya era lo bastante difícil, pero cuando los demás niños descubrían que era adoptado, eran despiadados. Fui adoptado cuando tenía 4 años, y no sabía mucho sobre mi propia historia. Solo que pasé mis primeros años en un orfanato. Mis verdaderos padres eran un misterio para mí, y mis padres adoptivos eran reacios a hablar de ellos. Mis compañeros siempre estaban más que dispuestos a llenar los vacíos. Decían que me habían abandonado porque era malvado. Que era el hijo ilegítimo de mi padre adoptivo. Que no era un hijo de verdad. Pero ese verano en particular todo estaba bien. Tenía mis audífonos, mi cuaderno de dibujos, y tenía el Moondance Drive-In. Era todo lo que necesitaba. El autocine estaba a poca distancia de mi casa. Solo tenía que cruzar algunos patios, subir una pequeña colina, y desde ahí podía ver el cine al aire libre entre un grupo de árboles. No podía ver las películas en sí, porque estaba del lado trasero de la pantalla, pero estaba justo al alcance de la señal FM del cine. Sintonizaba la frecuencia correcta en mi radio Walkman, y el sonido de la película salía por los audífonos. Solo tener el audio de la película hacía que la experiencia fuera aún más memorable. Me recostaba, escuchaba cómo se desarrollaba la historia, y dibujaba en mi cuaderno lo que imaginaba en la pantalla. De vez en cuando me incorporaba, miraba el pequeño valle debajo y lo observaba todo. Cientos de autos alineados en filas, colchones en las tolvas de las camionetas, niños jugando frisbee en un parche de césped al costado. A veces el aroma a palomitas con mantequilla llegaba hasta donde estaba yo, y el estómago me gruñía. Pero nunca bajaba. Nunca llegué a ver las películas realmente. No se suponía que estuviera ahí, y existía la posibilidad de que me descubrieran. Mi madre adoptiva era muy estricta. Si se enteraba de que me escapaba después del anochecer, no puedo imaginar lo que habría hecho. Desde que la conocí, siempre fue fría y distante. Había algo hirviendo bajo la superficie, y pasé años esperando el momento en que explotara. Nunca supe exactamente por qué, pero siempre caminaba sobre cáscaras de huevo a su alrededor. El Moondance Drive-In era mi escape. Jurassic Park se estrenó a principios de junio, y fue tan popular que se proyectó todos los fines de semana durante meses. Siempre era la primera película de una función doble, y yo estaba ahí cada viernes. Tirado sobre el pasto, a veces húmedo, mirando las estrellas, con la espuma barata de mis audífonos cubriéndome las orejas. Era mi propio cine privado de sonido. Ya tenía mi rutina perfectamente calculada. Me retiraba a mi habitación al anochecer, ponía almohadas bajo la cobija, y me escabullía por la ventana alrededor de las 9. Siempre llegaba a la cima de la colina justo cuando en la película los nietos llegaban al centro de visitantes. Me quedaba hasta los créditos finales, luego bajaba la colina, cruzaba los mismos patios y volvía a entrar por la ventana. El crimen perfecto. Había algo mágico en Jurassic Park que siempre lograba levantarme el ánimo. La historia vertiginosa, la música épica, los rugidos de los dinosaurios. Y eso sin haberla visto nunca, sin saber siquiera qué pasaba en los primeros 30 minutos. Pero no importaba.
La experiencia era siempre emocionante. Sujetaba con fuerza mis audífonos baratos y sonreía entre el asombro y el miedo mientras los pasos devastadores del Tyrannosaurus Rex retumbaban por todo el parque. Dibujé a esa enorme criatura aplastando un auto con pequeños niños de palitos gritando, sus brazos asomando por las ventanas en horror. Incluso cuando sabía lo que venía, el rugido ensordecedor del T-Rex siempre lograba hacerme saltar. Mis dibujos mejoraron, y mi cuaderno estaba lleno de dinosaurios. Algunos feroces carnívoros, otros bestias gigantes y pacíficas. A mediados de julio llegó un volante por correo. El Moondance Drive-In anunciaba una promoción llamada Ruleta de Películas. Los jueves por la noche proyectarían una película misteriosa. Había que ir para descubrir cuál era. Me estaba enamorando del Moondance, y sentí que ese volante era para mí. Me intrigó. El primer jueves de la promoción subí la colina a las 9 de la noche, me recosté contra un árbol y encendí mi Walkman. La película era diferente. Nunca había escuchado algo así. Al principio pensé que tenía la frecuencia equivocada. Solo oía una música suave, como de carnaval, y las risas de un niño. Verifiqué mi Walkman. Estaba en la estación correcta. Miré hacia el autocine y solo vi una docena de autos. Alcancé a notar la diminuta luz del proyector en la pequeña cabina abajo, y concluí que era una película rara. Tal vez extranjera o de cine artístico. Después de unos 20 minutos, las risas del niño se fueron apagando, y la música de carnaval se detuvo. Simplemente se desvaneció, como si las baterías se estuvieran muriendo. Un susurro suave llenó mis oídos, haciendo sonidos de calma y silencio una y otra vez. Sentí escalofríos, y noté la piel erizada en mis brazos. No se sentía bien. Arranqué los audífonos de mis orejas, y el canto de los grillos y el viento en los árboles se sintieron como un alivio. Me apresuré a volver a casa, incapaz de quitarme la sensación de que me estaban observando todo el tiempo. Volví el jueves siguiente. Quería saber más. Lo que antes había sido una experiencia aterradora se había convertido en una curiosidad mórbida. Había limpiado mi paladar con otra dosis de Jurassic Park el viernes anterior, y me sentía valiente. Inspirado, incluso. Era un niño sin nada que perder, y esa sensación de propósito era embriagadora. Nunca la había sentido antes. Estaba listo para la segunda ronda de cine misterioso. Otra vez, una docena de autos ocupaban el estacionamiento del autocine. Me puse los audífonos, ajusté la frecuencia y escuché. La señal parecía más débil. La película se interrumpía con leves ráfagas de estática, y había un siseo constante debajo de la banda sonora. Tuve que concentrarme mucho para oír algo, y cuando finalmente lo hice, el estómago se me hundió. Sonaba como un niño dormido. Escuché una respiración un poco pesada, pero suave, y detrás, aquella melodía de carnaval. La música era lenta, como si se estuviera reproduciendo en cámara lenta. La voz comenzó después de unos minutos. Daniel. Susurró. Una y otra vez. Daniel. Era suave, pero llena de una alegría inquietante. No aguanté mucho. Mi valor recién adquirido se esfumó enseguida. Esta vez corrí a casa sin mirar atrás. Pasé una semana sin ir al Moondance Drive-In. Ni Jurassic Park, ni mucho menos el cine misterioso. Pero pronto descubrí que, sin el autocine, no tenía mucho más. No tenía amigos, mi padre trabajaba todo el tiempo, y los momentos con mi madre eran tortura. No había nada que esperar, y sin el cine al aire libre, no había alegría alguna. Y entonces volvió esa sensación de necesidad. Ese propósito. ¿Qué era esa película misteriosa? ¿Y quién era Daniel? Intenté juntar las piezas. Estar solo la mayor parte del tiempo me hacía sentir que era el único niño en el mundo. Que todo giraba en torno a mí. Dibujé una escena de carnaval en mi cuaderno, y debajo tracé un túnel que parecía alargarse para siempre. Un niño yacía en el túnel, y desde la oscuridad detrás de él salía un globo de diálogo. Daniel. Decía. Y empecé a creer que estaba destinado a ver esa película misteriosa. Que hablaba de mí, de alguna manera. Tal vez me habían encontrado acurrucado en una alcantarilla, tal vez de ahí venía.
mis padres adoptivos nunca me habían contado nada. Tal vez yo era Daniel. Regresé al Moondance Drive-In una vez más, un jueves por la noche. Viajé ligero, sin mi cuaderno, por si tenía que escapar rápido. Solo con mi radio Walkman, subí la colina bajo la oscuridad. Desde ahí miré de nuevo el autocine. Vi la pequeña luz del proyector y los autos dispersos en el terreno de grava. Me recosté contra un árbol, me coloqué los audífonos y giré el dial del Walkman. Era exactamente lo mismo que la última vez. El siseo, la estática, la música de carnaval ralentizada, el niño durmiendo y una voz susurrando Daniel una y otra vez. Me mantuve firme. Por más que quise arrancarme los audífonos, no lo hice. Cerré los ojos y escuché con atención. La voz susurrante parecía acercarse más y más. Cubrí las almohadillas de espuma con mis manos, y el susurro se volvió más fuerte, más cercano. Todo se intensificó. La estática, el siseo, la música, el susurro, la respiración suave. Todo se fundió, como si formaran un solo sonido gigante que me golpeara en la cabeza y me tirara al suelo. Los ruidos llegaron a un clímax y luego, de pronto, se apagaron. Silencio. Y entonces una voz terrible, espantosa, llenó los audífonos. «Corre con tu madre», gruñó. En ese mismo momento, una mano me agarró del hombro y grité como nunca en mi vida. Me giré de golpe y quedé cara a cara con mi padre. Me arranqué los audífonos de las orejas y me derrumbé por completo. Llorando y temblando, caí en sus brazos. Prácticamente me cargó de regreso a casa, mientras yo seguía al borde de la histeria todo el camino. Cuando logré calmarme en la casa, tuvimos una reunión familiar. Mientras me secaba las lágrimas con pañuelos, mi padre explicó el horror que sintieron cuando se dieron cuenta de que yo no estaba. Encontró mi cuaderno de bocetos en mi habitación y hojeó mis dibujos de dinosaurios. Tuvo un presentimiento de dónde podía estar. Lo sabía en el estómago, dijo. No podía creer que realmente me hubiera encontrado. Empecé desde el principio. Les conté cómo, durante semanas, me escapaba para vivir la experiencia de Jurassic Park, y cómo eso me llevó a las funciones de misterio de los jueves por la noche. Mi padre escuchaba y asentía, y sentí empatía y comprensión. Mi madre, en silencio, hervía de furia. Expliqué las películas extrañas de las últimas semanas. Comencé con la música de carnaval y la risa de niño. Los labios de mi padre se apretaron. Los ojos de mi madre se abrieron un poco, y luego desvió la mirada. Dije el nombre, Daniel. Los ojos de mi padre se movieron, sorprendido. Miró hacia mi madre. Ella empezó a temblar. Y lo último que escuché fue: «Corre con tu madre», dije. Mi padre levantó la cabeza, impactado. Mi madre giró hacia mí, con los ojos llenos de rabia. «Lo sabía», gritó. Se lanzó hacia mí, extendiendo las manos, arañando, desesperada. Mi padre se levantó y la abrazó con fuerza mientras ella se agitaba violentamente. «¿Tú sabes algo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi pequeño? Dime qué sabes. ¿Por qué no me lo has dicho?» Llamaron a la policía. El resto de la noche fue un gran borrón de confusión, pero sí supe algunas cosas. Supe que cuando me adoptaron, mis padres adoptivos tenían un hijo de 6 meses llamado Daniel. Dormíamos en la misma habitación. Daniel tenía un móvil sobre su cuna. Le encantaba estirar las manos para alcanzar los coloridos animales que colgaban sobre su cabeza. El móvil tenía una cajita de música. Cuando se daba cuerda, sonaba una melodía de carnaval. Una noche, Daniel desapareció de su cuna. Simplemente se esfumó, sin dejar rastro. No tengo ningún recuerdo de ese incidente. Ninguno. Mi madre afirmaba que despertó en medio de la noche y escuchó una voz horrible, retorcida, gruñendo desde el pasillo. «Corre con tu madre». Y entonces yo entré al cuarto de mis padres, medio dormido. Cuando me llevaron de regreso a mi habitación, Daniel ya no estaba. Nunca encontraron rastro de él, y el dolor fue demasiado para mi madre. Nunca volvió a hablar de él, no colgó ninguna foto, tiró todas sus cosas, incluso el móvil. Nunca nos quedábamos mucho tiempo en un mismo lugar.
Una vez que nos establecíamos, mi madre empezaba a sentir la necesidad de buscar a Daniel. Así que seguíamos mudándonos. Nunca supe que tenía un hermano, y según mi memoria, aquella noche horrible nunca existió. Nunca escuché la voz la noche en que Daniel desapareció, ni volví a oír Corre con tu madre hasta aquel jueves en el autocine Moondance, cuando tenía 12 años. Hice lo mejor que pude para explicarlo. A mis padres, a la policía, a los detectives del estado donde vivíamos antes, a un psiquiatra. Mi madre no me cree. Estoy seguro de eso. Ahora soy adulto, tengo poco más de 30. Mantengo contacto con mi padre. Con mi madre, no tanto. Al final se separaron. Todo fue demasiado. Como dije, trato de no pensar en el pasado. Tengo una copia de Jurassic Park, contra todo pronóstico, todavía me da alegría. Y siempre empiezo la película a los 30 minutos. Por alguna razón, no saber exactamente cómo empieza me da una pequeña sensación de consuelo. Como si todos pudiéramos tener nuevos comienzos. Como si el principio pudiera ser tan hermoso como lo imaginemos. Pero cuando la primavera se convierte en verano, no puedo evitar revivir todo. Y me siento terriblemente solo, porque sé que nadie cree en mi historia. Ni mi padre adoptivo, ni nadie. Cuando le conté a un policía sobre las funciones misteriosas de los jueves por la noche, hace tantos años, él me miró con extrañeza. Hizo unas llamadas y luego me dijo: hijo, el autocine Moondance está cerrado los jueves por la noche. Intenté encontrar el volante. Revolví mi habitación buscándolo. Pero había desaparecido. Mi hijo está en prisión por algo horrible que hizo en la escuela, pero todavía insiste en que hizo lo correcto. La sala de visitas está helada. Es un espacio vacío, sin vida, donde una pared de vidrio separa a los reclusos de sus familiares, y la única conexión física entre una madre y su hijo sucede a través de un teléfono gris. Me siento en una silla de plástico duro y espero a que Adam entre. No sé ni siquiera qué se supone que debo sentir. Desde que hizo lo que hizo hace 2 semanas, es como si mi vida se hubiera puesto en pausa, y mi cuerpo estuviera atrapado en un estado de entumecimiento. No lo he visto todavía. Lo veo entrar por la puerta, con la cabeza baja, el uniforme carcelario colgando de su cuerpo de apenas 65 kilos. Un guardia alto e intimidante lo escolta hasta el asiento y se queda vigilando detrás de él. A través del vidrio, lo observo. No levanta la mirada de inmediato. Está avergonzado. Una madre lo sabe. Ambos tomamos los teléfonos. Hola, hijo. Comienzo, tratando de mantener la voz neutral. ¿Cómo te están tratando aquí? Está bien, mamá. Responde. Probablemente me lo merezco. Su respuesta me descoloca, y permanecemos en silencio por unos segundos. No entiendo por qué lo hiciste. Digo, perdiendo el control mientras las lágrimas comienzan a llenarme los ojos. Pero siempre te voy a amar. Sigues siendo mi hijo. Apenas termino de hablar, deja caer el teléfono, se cubre la cara con las manos y empieza a sollozar sin control. Como cuando tenía 10 años. Luego vuelve a levantar el auricular. Los chicos que maté en la escuela, mamá. Empieza. Tienes que entenderlo. Se lo merecían. Tenían que ser eliminados de la forma en que fueron. El guardia detrás de él escucha la conversación y mantiene una mirada atenta sobre Adam. Si te estaban molestando, hijo, eso es terrible. Le digo. Pero eso no significa que mereciera morir y. No me estaban molestando. Grita, interrumpiéndome. Su estallido llama la atención de los demás reclusos y visitantes. El guardia interviene, agarrándolo del hombro. Basta, Adam. Es hora de irte. Mamá. Susurra a través de la línea antes de que lo arrastren fuera de la sala. Tienes que revisar la guantera. Salgo de la sala aturdida. ¿Estaba mi hijo paranoico? ¿Alucinando? Camino con prisa hacia el auto y me subo.
El largo trayecto de regreso a la ciudad pasa como en un sueño. Mi mente da vueltas. ¿Cómo no lo vi venir? ¿Cómo no supe de lo que era capaz? Como madre soltera, siempre cansada por el trabajo, él solo parecía un adolescente callado, algo nerd. Vuelvo a la realidad cuando noto un auto detrás de mí, siguiéndome desde que salí de la prisión. Un vehículo negro, conducido por un hombre de aspecto militar, bien afeitado, con gafas oscuras. Se parece inquietantemente al guardia de la sala de visitas. Doy varias vueltas al azar, pero sigue detrás. Me meto al estacionamiento de una tienda del vecindario. Él se detiene a lo lejos, aún a la vista. Entro rápido, tomo lo que necesito y hago fila. Sigo sin entender qué demonios está pasando. ¿Por qué me sigue? Ya tienen a Adam. Mientras espero, escucho que alguien me llama por mi nombre, y salto del susto. No es el hombre del auto. Pero casi preferiría que lo fuera. Es una mujer pálida, con una expresión vacía. Jenna, la madre de uno de los 3 chicos que Adam mató en el tiroteo escolar. Me quedo helada. Hola, Clara. Dice. Tardo un segundo en responder. Hola, Jenna. ¿Cómo estás? No muy bien. Responde, sin resentimiento, solo con una honestidad fría. Me estremezco. Oye, solo quiero decirte que lamento mucho tu pérdida. Empiezo. Lo que hizo mi hijo fue imperdonable, y Clara, por favor. Me interrumpe. No es tu culpa. Las dos perdimos a nuestros hijos ese día. Toma mi mano entre las suyas. De una madre a otra. Dice, acercándose. Necesitamos ayudarnos mutuamente. Luego me abraza, tan fuerte que casi me quiebro en lágrimas. Nadie me había mostrado tanta compasión hasta ese momento. Salgo de la tienda con una sensación de fuerza renovada, dispuesta a enfrentar al hombre que me seguía, pero ya no está. Gracias a Dios. Subo al auto y, justo cuando voy a arrancar, recuerdo las palabras de Adam. Abro la guantera. No hay nada fuera de lo común, salvo un pequeño dispositivo metálico. Una memoria USB. Ya en casa, voy directo a mi laptop. Afuera ya anocheció. Sé exactamente por qué Adam habría escondido la memoria en el coche. Su habitación, sus computadoras, su teléfono e incluso su consola de videojuegos fueron confiscados y revisados al día siguiente de los hechos. Hasta mi propio portátil fue incautado. Tuve que conseguir otro del trabajo. Lo que no sé es que necesitaba ocultar. Mis manos tiemblan mientras conecto la memoria y abro una carpeta llena de imágenes. Son fotos de los 3 chicos que murieron. Casi todas parecen espontáneas, captando momentos normales en la escuela. Siempre eran los mismos 3. 2 chicos y una chica. Las fotos, tomadas probablemente con el celular de Adam, los mostraban almorzando, caminando a casa, estudiando en la biblioteca. Cosas comunes. Los estaba siguiendo. No parecían acosadores. Entonces las fotos empiezan a volverse extrañas. Uno de los chicos aparece besando a una chica, otra, no la del grupo, detrás del campo de fútbol. Tomados de la mano. Privado. Y de pronto, otra serie. Un lugar de concreto, lúgubre. Los 3 chicos, empapados en sangre, de pie sobre lo que parece ser el cuerpo de la chica anterior, destrozado en el suelo. Había algo raro en sus ojos. En las fotos, eran completamente blancos. Tuve que acomodarme en la silla, perturbada. Luego vinieron más. El trío atrayendo personas. Un conserje, una anciana, otro niño. Las últimas imágenes mostraban a los 3 saliendo de un callejón, con las camisas manchadas de rojo, los ojos en blanco, brillantes. Las fotos estaban claramente tomadas desde la distancia. Casi vomito. ¿Era esto a lo que Adam se refería? ¿Qué eran esos chicos y qué estaban haciendo? Fue entonces cuando escuché el ruido de la puerta principal abriéndose. ¿Hay alguien ahí? Grité desde mi habitación. Solo Adam y yo vivíamos aquí. No tenía idea de quién podía ser. Nadie respondió, y la idea de que fuera el hombre del auto negro me heló la sangre. Avancé lentamente por el pasillo.
Ya llamé a la policía, así que quien seas, lárgate ahora. Mentí. Mi teléfono estaba en la cocina. Al llegar al pasillo, vi una figura de pie junto a la puerta. Era Jenna. La madre de una de las víctimas de Adam. Una de las chicas de las fotos. ¿Jenna? Pregunté, confundida. ¿Necesitas algo? Su rostro estaba vacío. Robótico. Sin emociones. Dio unos pasos hacia mí. No sé qué te dijo Adam ni qué evidencia dejó. Dijo con voz plana. Pero no puedo dejar que la conserves. Entonces sus ojos se volvieron blancos, igual que los de los chicos en las fotos. Y mi cuerpo, desesperado por huir, no pudo moverse. Simplemente se quedó quieto, cada músculo rígido en la posición exacta en que estaba cuando sus ojos cambiaron. Ni siquiera podía parpadear. Me sentía como una estatua, excepto por mi corazón, que latía desbocado. Jenna avanzó despacio, disfrutando mi terror inmóvil. Ni lo intentes, Clara. Dijo con una sonrisa, ya a pocos pasos de mí. Los humanos son criaturas tan patéticas. Alzó las manos, y sus dedos comenzaron a transformarse, convirtiéndose en cuchillas gruesas y brillantes como acero sólido. Fue entonces cuando escuché los disparos. Varios, seguidos. Si pudiera, habría cerrado los ojos, pero la vi caer frente a mí, el cuerpo destrozado por las balas. El hombre del auto negro, el mismo guardia que había estado con Adam, estaba detrás de ella, con el arma aún apuntando a su cuerpo. Debió disparar media docena de veces, porque Jenna yacía en un charco de sangre. Se acercó, sin bajar el arma. No lo hagas, por favor. Me quedaré quieta. Suplicó ella. Pero él apretó el gatillo una última vez. Fue entonces cuando mi cuerpo volvió a moverse, y me desplomé en el suelo, jadeando, llorando sin control. El hombre se agachó a mi lado y me puso una mano en el hombro, con cuidado. Señora Clara. Dijo con calma. Sé que es mucho para asimilar. Pero usted no está segura aquí. Lo que su hijo descubrió, no es de este mundo. Conocí a una tribu aislada en la selva amazónica. Me permitieron participar en su ritual más sagrado. La primera vez que vi a un miembro de la tribu Anura fue en las orillas del río Itaquai. El guía había detenido el bote para que pudiera usar los arbustos, y mientras lo hacía, un rostro pintado de un rojo intenso me observaba desde los árboles. Casi me hace perder el equilibrio. La figura se acercó pronto y vi que era un hombre indígena. Llevaba un collar de semillas, el cuerpo cubierto de patrones de urucún, un arco y flechas en un brazo y la pesca del día en el otro. El guía se acercó a él con los brazos abiertos para mostrar que no representaba ninguna amenaza. Habló en una de las lenguas locales y el hombre se relajó. Es Anura. Se volvió el guía para decirme con una sonrisa. Los que viniste a conocer. Intercambiaron algunas palabras más y luego el guía hizo un gesto para que lo siguiera. Obedecí, llevado por la adrenalina de conocer en persona lo que solo había leído en un artículo oscuro publicado un año antes. Los Anura. Las personas más saludables del mundo. Como investigador de antropología, la información sobre la salud y el estilo de vida de los Anura era fascinante. Y como aventurero, viajar al Amazonas para conocer a sus pueblos nativos siempre había estado en mi lista de deseos. Envié un correo al autor de ese artículo, el mismo guía que me acompañaba ahora, y organizamos el viaje. Fue un largo viaje desde Berkeley a Manaros, y de ahí al pueblo más cercano al Valle del Javari. El guía me había advertido que muy pocas personas tenían el valor de llegar tan lejos. Pero definitivamente valió la pena. Esto podría significar un contrato para un libro, una clase para enseñar en la universidad y un cambio completo en mi vida. Y de hecho, mi vida cambió, pero no de la manera que imaginaba. Seguimos al hombre durante media hora a través del denso bosque, rodeados de un enjambre de mosquitos. Aproveché el tiempo para repasar las mejores prácticas con el guía, que también era académico.
Estudiaba tribus aisladas en el Valle del Jabarí desde hacía 2 décadas, y recientemente había conocido a los Anura. Vivían principalmente de pescado y harina de yuca, pero tenían la longevidad más impresionante que él había visto. La tribu tenía poco más de 40 miembros, incluidos 5 que se creía tenían 90 años, algo casi inaudito entre las comunidades indígenas. Los miembros más jóvenes eran altos, delgados y fuertes, con dientes blancos como nubes. Nunca se había registrado la muerte de un bebé ni durante un parto, y la última enfermedad en la comunidad había ocurrido hace más de un año. Por razones personales, el guía decidió pasar unos meses entre ellos para investigar la fuente de su inusual salud. Fue entonces cuando escribió el artículo. Me contó todo esto entre sus ataques de tos, que habían empeorado desde que dejamos Manaos. Supuse que él mismo buscaba salud, aunque por el sonido de esa tos, parecía imposible. ¿Y tú? ¿Algún problema? Preguntó en tono de broma. Tal vez es hora de ponerse saludable. Reí, señalé mis gruesos lentes y dije que mis ojos podrían estar mejor. Pronto llegamos a un campo abierto de tierra compacta donde se encontraba la aldea. Algunas personas estaban reunidas allí. Los hombres nos observaban en silencio, con arcos en mano, mientras las mujeres cargaban niños pintados con marcas oscuras. El hombre que nos había guiado hizo un gesto para que nos quedáramos y se acercó al grupo, intercambiando algunas palabras rápidas. Poco después, se acercó un hombre mayor, con un gran penacho de plumas rojas y negras. Supuse que era el jefe. Habló con el guía, quien le entregó una mochila llena de objetos comprados en la ciudad. El jefe parecía ligeramente molesto y me observó de arriba a abajo, tal como yo lo hacía con él. A juzgar por su cabello, debía tener más de 50 años, pero su cuerpo delgado y musculoso parecía sacado de una competencia de culturismo. Después del intercambio, el jefe pareció aceptarme y nos condujeron a la aldea. Era pequeña, compuesta por 5 casas de palma con hamacas colgadas en su interior. En el centro había un fuego, y junto a él se encontraba un gran objeto que no pude identificar. El jefe nos acercó, y vi que era una estructura de madera oscura, rectangular, de aproximadamente 2.5 metros de altura y 1 metro de ancho. Tallados en ella había extraños símbolos, con dibujos de dientes corriendo por todos sus bordes. La estructura estaba fijada al suelo como un árbol, y en su base yacían frutas, raíces, yuca, pescado e incluso un ciervo vivo atado con una enredadera. Todo estaba marcado con algo que parecía tinta negra, y noté que los peces que había llevado el hombre antes también estaban allí. Le pregunté al guía qué significaba, y me explicó que los Anura veneraban un espíritu del bosque que aparecía en forma de jaguar, y le hacían ofrendas. Esta noche es luna llena, y tendrán un ritual para esta deidad. Dijo, atrapado en otro ataque de tos. Espera hasta entonces y lo entenderás. Durante el resto del día observé a los hombres de la tribu cazando pecaríes, tejiendo hamacas y cestas, mientras las mujeres preparaban pescado y hacían los adornos para los rituales de esa noche. No entendía por qué, pero la tribu nos trataba con indiferencia e incluso incomodidad, especialmente con el guía. Claramente no había hecho muchos amigos durante su última visita. Escribí todo en mi cuaderno en una especie de éxtasis, y seguí preguntándole al guía sobre su teoría acerca de la salud de estas personas. Debía ser genética, concluí, regresando al argumento que había hecho en su artículo. Pero negó con la cabeza y dijo que no, que ya no lo creía. Ahora estaba convencido de que el secreto residía en su dieta, y sobre todo en una hierba que solo crecía en esa región, llamada B de Dobo, ampliamente usada por los Anura en sus rituales como bebida. La bebí una vez. Me dijo. Y creo que es la razón por la que sigo vivo. El cáncer de pulmón ha intentado llevarme varias veces. Así que nos ofrecerán un poco esta noche. Pregunté, curioso, aún procesando el hecho de que ahora sabía lo que tenía. Respondió que sí, aunque con una expresión triste, y me llevó a las casas donde habían preparado 2 hamacas para nosotros. Exhaustos, nos dormimos hasta el atardecer, cuando comenzó el ritual.
Cuando cayó la noche, el fuego ardía amplio y feroz, y los hombres comenzaron una danza ritual que duró unos 30 minutos, alternando con las mujeres. Llevaban collares de dientes y plumas, y sus cuerpos estaban pintados con colores que jamás había visto antes. Todo el espectáculo era abrumador, hermoso. Cuando terminó, el guía me hizo una seña para sentarnos en círculo, frente a la estructura de madera que había visto antes. En su base se acumulaban ahora aún más ofrendas, cada una marcada con el mismo punto negro. Allí el jefe ya llevaba un rato sentado, golpeando rítmicamente un gran cuenco hecho de calabaza lleno de algún tipo de líquido. «Es el veredobo», susurró el guía. Pude verlo temblar, como si estuviera ansioso o asustado. El jefe terminó de prepararlo y volvió a lanzarme una mirada extraña. En ese momento pensé que era desprecio, pero con lo que sé ahora, creo que fue compasión. El cuenco pasó de persona en persona alrededor del círculo, cada uno tomando un largo sorbo. Cuando me llegó, el guía se inclinó hacia mí y dijo que debía beber bastante para que la cura funcionara. Aún dudando, solo tomé un pequeño trago y se lo pasé. Él no bebió. Lo único que recuerdo es que el sabor era horrible, y casi de inmediato me invadió un mareo. Con los cánticos y el fuego, sentía como si estuviera alucinando. Me giré para preguntarle al guía si eso era normal, pero todo se volvió negro. Desperté atado a la estructura de madera, una gruesa enredadera envuelta alrededor de mis manos y piernas, igual que el ciervo que estaba junto a mí. Me dolía la cabeza y el aire olía a humo y sudor. El resto de la tribu estaba de pie en un círculo a nuestro alrededor, sus cuerpos se mecían lentamente. Sus ojos parecían vacíos, sus rostros sin expresión, y repetían las mismas palabras una y otra vez, en voz alta y mecánica, como si estuvieran atrapados en un trance. Sentí algo frío y pegajoso en la frente, y pronto gotas de tinta negra resbalaron por mi cara. Me retorcí contra las cuerdas y alcancé a ver al guía, de pie frente a mí, con la mano hundida en una pequeña calabaza llena de esa misma tinta. «Quítame esto», le supliqué, confundido. «No puedo», dijo. Su voz temblaba, y luego comenzó a llorar. «Perdóname por hacer esto. En mi situación, los animales simples no bastan. La ofrenda debe ser mayor. ¿Qué quieres decir?», pregunté, pero no respondió. En ese mismo instante, el fuego rugió y luego se apagó, como si un viento violento lo hubiera aplastado. La oscuridad cubrió todo, y sentí el pecho apretarse. Entonces, desde el borde del bosque, aparecieron dos puntos azules. Al principio creí que eran luciérnagas, pero pronto se movieron más cerca. Vi una forma, enorme y débilmente luminosa. Parecía un jaguar, pero mucho más grande que cualquier jaguar de la tierra. Su cuerpo era extraño, casi translúcido, moviéndose como humo, y aún así su gruñido hizo temblar el suelo bajo mis pies. El terror inundó mi cuerpo. «Por favor», grité al guía. «Suéltame. Necesito vivir», sollozaba, repitiendo. «Necesito vivir». La cosa saltó hacia el tótem, y de pronto estaba justo detrás de mí. Sus fauces desgarraron las ofrendas con frenesí, devorando frutas, pescados, raíces, despedazándolos con crujidos húmedos. Luego se volvió hacia el ciervo a mi lado. El sonido fue insoportable. El animal chilló una sola vez y fue silenciado por esos enormes dientes, su sangre salpicando tibia sobre mi cara y mi pecho. En el caos, la enredadera que me ataba se rompió, y logré liberarme tambaleándome. Corrí hacia el bosque con toda la fuerza que tenía, las piernas apenas sosteniéndome. Detrás de mí, escuché al guía correr y gritar: «¡Vuelve!». Las ramas me azotaban el rostro mientras avanzaba a ciegas entre la oscuridad. Entonces él me alcanzó, se abalanzó sobre mí, arañándome los brazos, gritando y llorando. Rodamos por el suelo, mordiéndonos, arañándonos, enredados como animales. Mis lentes se rompieron y cayeron de mi cara, y durante toda la pelea podía oír los pasos de esa cosa acercándose, pesados y atronadores. Logré zafarme cuando su ataque de tos volvió con toda su fuerza. Me puse de pie y lo dejé en el suelo, ahora marcado con la misma tinta negra que había en su mano y en mi frente.
Por un momento ni siquiera me di cuenta de lo que había hecho. Cuando la criatura llegó al lugar, yo ya estaba corriendo otra vez. Detrás de mí sonaron los gritos del guía, cada vez más fuertes, seguidos por el sonido desgarrador de dientes rompiendo carne. Sus alaridos eran agudos, terribles, sacados de una pesadilla, y juro que lo escuché gritar: necesito vivir una vez más antes de que todo terminara. Corrí hasta que los pulmones me ardieron. Por suerte, recordaba fragmentos de lo que había visto durante el día y finalmente llegué al río. Caminé por la orilla casi una hora hasta que encontré el bote. Con las manos temblorosas, encendí el motor como lo había visto hacer a él, y funcionó. Pero debí hacer algo mal, porque me dejé llevar por la corriente casi 2 horas antes de que el motor muriera de repente. Intenté una y otra vez encenderlo, pero no pasó nada. Al final entendí que estaba demasiado cansado para seguir luchando. Mi cuerpo se desplomó sobre las tablas del bote y caí en un sueño profundo. Fue recién a la mañana siguiente que un barco mercante me despertó, gritándome en portugués. De vuelta en Manaos, tuve problemas para contar mi historia a las autoridades. Esa región era restringida, se necesitaba un permiso especial para entrar, y yo no lo tenía. Además, me dijeron que el guía llevaba 6 meses bajo investigación por la policía local. Alguna vez había sido un investigador respetado, pero a medida que su cáncer empeoró, se involucró en disputas de tierras, vendiendo su conocimiento a madereros ilegales, e incluso chantajeando tribus a cambio de acceso y recursos. Por eso no lo querían allá. Al final me dejaron ir, quizás pensando que ya había pasado por suficiente. Y fue solo durante el vuelo de regreso, mientras el avión cruzaba el verde infinito y los ríos serpenteantes del Amazonas, que noté algo diferente. A través de la ventana podía ver los detalles de los árboles, el agua y las nubes en el cielo. Incluso sin mis lentes. Mi vista había sido curada en ese ritual, y el guía se convirtió en mi ofrenda. ¿Te acuerdas de la niña de la canción de cuna? Ayúdame a quitarme el velo, susurró mi hermana. No estaba usando ningún velo. Le tomé la mano y la apreté con suavidad. Sabía que no le daba el consuelo que buscaba, pero era lo mejor que podía hacer. Ya no quiero usar esto, dijo con voz baja. Se frotó la cara con la mano izquierda. Apreté su mano derecha otra vez. Esta vez con más fuerza. No la oigo, dijo. Su voz era tan tenue que podría haberse confundido con una respiración suave. Quiero ir a la chica de la nana. ¿Dónde está la chica de la nana? Oh, mi dulce hermana, ojalá pudiera decirte la verdad. Yo sí oigo a la chica de la nana. La oigo todas las noches. ¿Dónde está? Siempre está aquí. Solo quiero escucharla otra vez. No, no quieres. Es horrible. Esa maldita canción se arrastra dentro de tu cabeza y araña cada rincón de tu cerebro. ¿Puedes hacer que cante? Mi hermana giró la cabeza hacia mí. Me miró, pero a través de mí. Era como si yo ni siquiera estuviera ahí. Solté su mano, y cayó sobre su cintura. Su cabeza volvió hacia la ventana. La luz fuerte del sol la hizo entrecerrar los ojos instintivamente. ¿A dónde se fue? Preguntó al aire. La chica de la nana siempre está aquí. Era bonito tener a mi hermana cerca otra vez. Con los años nos habíamos distanciado, pero de niños éramos inseparables. Claro, la molestaba como cualquier hermano mayor lo haría, pero era el tipo de burla cariñosa. Jugábamos a las escondidas durante el día y a patea la lata por la noche, nuestras risas se perdían en el cielo suburbano. No teníamos una sola preocupación. A menudo, solo éramos ella y yo. Y la chica de la nana. Apareció cuando yo tenía 11 años y mi hermana 8. Yo no escuchaba su canción entonces, pero mi hermana sí. Estaba en su cama, y la melodía se deslizaba desde la puerta abierta del closet, cantada con la voz diminuta de una niña. Duerme, duerme ya, con rositas te adornaré, con lirios cubriré, la dulce cabeza de mi bebé. Me pareció tierno en ese momento.
Los amigos imaginarios eran inofensivos. Ni siquiera me pareció extraño cuando la chica de la nana empezó a jugar a las escondidas con nosotros o a patear la pelota con mi hermana. Ella reía y yo simplemente seguía el juego. Tampoco me alarmó cuando dijo que la chica de la nana se paraba a los pies de su cama a mirarla dormir. O a mirarme a mí, insistía. Pero yo nunca la vi. Nunca escuché su canción cuando era niño. La chica de la nana dejó de visitar a mi hermana cuando estaba en 8º grado, justo cuando su primer novio la dejó. Recuerdo que la abracé y le dije que todo estaría bien, mientras sus lágrimas caían sobre la manga de mi sudadera. Me dijo que la chica de la nana la haría sentir mejor, pero que ya no podía oírla. Me preguntó si sabía dónde estaba, con un brillo en los ojos. Sonrió entre lágrimas, y la abracé más fuerte. Así que, aunque ella tenía 13 y yo 16, buscamos por toda la casa a la chica de la nana. Miramos dentro de cada closet, detrás de cada puerta, en cada rincón lleno de telarañas del sótano. Sabíamos que no la encontraríamos, después de todo, era un amigo imaginario, pero de alguna forma, era nuestra manera de despedirnos de ella. Despedirnos de la niñez. De la despreocupación. Bromeamos diciendo que la chica de la nana empacó sus cosas y se mudó a vivir con otra niña. Mi hermana giró un globo, cerró los ojos y señaló al azar el planeta. Su dedo cayó sobre Suecia, así que decidimos que allí estaba la chica de la nana. En algún lugar lejano, cantando su pequeña canción a una niña sueca. Pensé que ahí terminaba todo. Años después me fui a la universidad y poco a poco perdí contacto con mi hermana. Las llamadas semanales se volvieron mensuales, y luego apenas unos correos esporádicos. Cuando me escribía, hablaba de libros extraños. Libros paranormales, sobre cómo todos usamos velos invisibles que nos impiden ver el mundo espiritual. Que mientras más envejecemos, más gruesos se vuelven esos velos. Pero los niños tienen velos más delgados, por eso pueden ver a los espíritus. Solo podía negar con la cabeza cuando leía eso. En ese entonces, no entendía de qué hablaba. Fue a la universidad, conoció a un tipo, abandonaron los estudios y se mudaron a California. Las pocas veces que hablé con ella, sonaba perdida, distante. Sus correos empezaron a tener menos sentido. Saludos genéricos seguidos de frases confusas. A veces hasta escribía mal su propio nombre. Más tarde supe que era por las drogas. Muchas drogas. Las mismas que mataron a su novio, dejándola sola en una casa miserable, con acreedores golpeando su puerta. Empecé a llamarla más seguido, traté de alcanzarla. Mis padres le suplicaron que regresara a casa, pero se negó. Mi padre le enviaba cheques, pero nunca los cobraba. Incluso viajaron a verla, pero ya se había ido. Conoció a otro hombre y se mudó a Washington. Otro drogadicto, otra casa en ruinas, más deudas. Pasaron años sin saber de ella, hasta que un día revisé una vieja cuenta de correo. No sé por qué lo hice, pero entré después de meses. Había un mensaje suyo, con semanas de antigüedad. Solo decía: ¿recuerdas a la chica de la nana? Sé cómo volver a oírla. Sí la recordaba, pero no había pensado en ella desde que éramos niños, desde aquel día que giramos el globo y el dedo de mi hermana cayó en Suecia. Llamé a mis padres y juntos volamos a Washington. Logramos ubicarla. Estaba en el hospital. Casi no la reconocí. Su rostro estaba destrozado con un cuchillo de cocina. Ella misma lo había hecho. Había intentado quitarse el velo invisible. Se había vuelto demasiado grueso. Quería ver a los espíritus. Quería ver a la chica de la nana otra vez. Quería volver a ser una niña despreocupada, corriendo feliz por el vecindario. Pero la chica de la nana no volvió por ella. El cuchillo no funcionó. La llevamos a casa, y se quedó conmigo unas semanas. Mi dulce hermana pasaba la mayor parte del tiempo sentada en la habitación de invitados, mirando por la ventana. Intentaba leer, pero después de las cirugías le costaba. Me hablaba, y yo la escuchaba. A veces le hablaba yo, pero ella no podía oírme. Casi se había arrancado los tímpanos con ese cuchillo. Quiero oír a la chica de la nana. Susurraba. ¿Dónde está la chica de la nana? No podía decirle que yo sí la oía.
Escuchaba a la nana todas las noches, cuando mi hermana caminaba por el pasillo de mi casa, cantándola suavemente para sí misma. Duerme, duerme ya, con rositas te adornaré, con lirios cubriré, la dulce cabeza de mi bebé. Me tapaba la cabeza con la almohada, pero continuaba por horas. La chica de la nana había regresado, después de todo. Pero no podía decírselo. Le rompería el corazón. Mi hermana se fue hace unas semanas. Está con mis padres ahora. Mantienen los objetos filosos bajo llave, por si intenta quitarse el velo otra vez. Ojalá pudiera ayudarla. Daría lo que fuera por quitarle el velo y ponérmelo yo. Probablemente me quedaría bien, ajustado, porque creo que ya perdí el mío. Me preocupa poder ver a los espíritus. Porque, aunque mi hermana ya no está aquí, yo todavía oigo a la chica de la nana. La oigo todas las noches. La historia de Navidad de la Segunda Guerra Mundial de mi abuelo. Mi abuelo, de 98 años, sirvió en el ejército inglés desde 1940 hasta 1948. Tiene varias medallas de su tiempo en servicio. Y como es de esperar, también tiene muchas historias que contar. Historias sobre cuando fue prisionero de guerra de los alemanes, de cómo asaltaron fuertes, e incluso, según él mismo dice, de cómo destripó a un hombre con una pequeña pala de jardín. Incluso en su vejez, aún las recuerda con una claridad impresionante. Sin embargo, su historia más interesante es la que ocurrió en diciembre de 1944. Había escapado de un campo de prisioneros alemán, donde lo mantenían mientras preparaban su traslado a un campo de concentración. Durante su huida, llegó a un pequeño pueblo alemán. Los habitantes, que no eran precisamente admiradores de Adolf, lo escondieron de la Gestapo. Aunque, al final, no habría sido necesario. Lo que sigue es la historia, tal como la escribió en su diario. Creo que era el 5 o el 6 de diciembre. La gente me escondía de los hombres de Hitler, pero parecían temerosos de caminar por las calles esa noche. Los niños estaban emocionados por la llegada de San Nicolás, según entendí. Hitler había intentado borrar toda influencia religiosa de la festividad, pero en aldeas pequeñas como esa, la gente no seguía al pie de la letra las directrices del Führer. Me escondían en casa de una familia de 4. 2 niños, una madre y su padre. El padre de los niños había sido reclutado por el ejército de Hitler. Los pequeños tenían unos 9 o 10 años, si tuviera que adivinar. No los veía mucho, pues me ocultaban bajo el suelo, con una pequeña ventana como única compañía, por donde entraba la luz de la luna. Escuché a la madre hablar con quienes solo puedo asumir eran oficiales de las SS, buscándome. Gritaron algo en alemán, y luego el aire quedó en silencio. Escuché a uno de los nazis menores decir, traduzco libremente, pues no sé mucho alemán. Comandante, debemos irnos. Su voz sonaba casi aterrada. Entonces escuché el sonido de unas campanas de trineo, y noté que las voces de los nazis se volvían más nerviosas. La puerta se cerró, y los niños fueron llevados al sótano, supongo que era el sótano, conmigo. Miré por la ventana al otro lado de la calle y vi una silueta en la noche. La figura parecía llevar una capa, y unos cuernos de cabra. Eso ya sería extraño de por sí, pero, además, estaba parada sobre el techo de una casa. Escuché gritos arriba. Gritos de la madre, y de los nazis. Hubo un estruendo, y sentí un escalofrío recorrer el aire. Hice callar a los niños, que en ese punto estaban, con toda razón, aterrados. Se oyeron disparos, y luego, silencio. Esperaba oír los ladridos de órdenes de la Gestapo, pero en su lugar, escuché pisadas pesadas. Como las de un animal con pezuñas, pero demasiado grandes. Cadenas arrastrándose sobre el piso, justo encima de nosotros. La puerta del escondite se abrió de golpe. El niño, creo que se llamaba Klaus, soltó un chillido, y de pronto fue arrancado hacia arriba, a través del suelo. Lo mismo ocurrió con la niña. No iba a quedarme ahí sin hacer nada. Salí de mi escondite, temblando, pero decidido.
Los cuerpos de la madre, la Gestapo y el abuelo yacían destripados y esparcidos por el suelo. La sangre en los cuernos de aquella criatura la delataba como responsable. Estaba metiendo a la niña en un gran saco que cargaba en la espalda, donde noté movimiento, de lo que solo podían ser otros niños. Llevaba encima muchas pieles y cadenas, y tenía una postura encorvada. ¡Alto! Le grité a la figura encapuchada. Se enderezó, erguida, hasta alcanzar fácilmente unos 3 metros de altura. Tenía el cuerpo de un hombre, con dedos largos y afilados como cuchillos. Los cuernos parecían parte de su cuerpo, creciendo directamente de su cabeza de cabra. Me sonrió, mostrando dientes podridos y torcidos. Sus ojos, también de cabra. Entre sus cadenas, colgaban campanas de trineo, que tintineaban al moverse. Tomé la pistola de la mano muerta de un Gestapo y le disparé. No se movió. Ni siquiera pareció afectarle. Soltó una carcajada, y salió de la casa. ¿Por qué no me mató? Corrí tras él y vi que otras casas del pueblo estaban igual. Destrozadas, con cuerpos esparcidos y chimeneas derrumbadas. Arrojó su enorme saco sobre un trineo tirado por 9 cabras infernales. El trineo estaba decorado con pieles y cadenas, y sobre él se veían rostros humanos de angustia, aunque no sé si eran reales o simples representaciones. Escuché los llantos de los niños mientras la criatura me dedicaba una última sonrisa. Y me dijo simplemente: Froliche Krampusnacht, feliz noche de Krampus. Azotó a las cabras, y se perdieron en la oscuridad de la noche. Esa noche escuché muchos gritos a lo lejos. 2 días después, noté que los niños que quedaban en el pueblo fueron recompensados con muchos regalos. Me marché tras esos 2 días, continuando mi camino hacia territorio aliado, esquivando a la Gestapo en cada esquina. Desde que tengo memoria, mi abuelo insistía en que todos sus hijos y nietos pasáramos la noche del 5 de diciembre en su casa. Y cada año, sin falta, se aseguraba de que el fuego en la chimenea ardiera fuerte. Las cabañas de madera son buenas para el alma. Reservé unas vacaciones porque estaba increíblemente aburrido y harto de mi vida. Como todos, supongo. Estaba harto de las obligaciones. Tienes que ir a trabajar, tienes que llamar a tu madre, tienes que visitar a tu hermana que acaba de tener un bebé. Honestamente, no quería hacer ninguna de esas mierdas. Y todavía no quiero, a pesar de todo lo que pasó. No es que sea una persona resentida, simplemente estoy bien solo. Bueno, cuando digo solo me refiero a estar conmigo y con mi esposa, Lily. Lily es y siempre ha sido la excepción a mi eterno mal humor. Siempre feliz de seguirme la corriente, siempre riéndose, siempre sonriendo, siempre diciendo groserías. No le importaba si no llamaba a mi madre o lo que fuera, siempre y cuando estuviera con ella. Éramos buenos juntos, aunque no lo creas. Así que reservamos unas vacaciones en una cabaña de madera. Bien aislada, rústica y bueno, algo descuidada. Pero no nos importaba, solo queríamos estar solos los dos. Sin teléfonos, sin computadoras, nada. Solo el sonido de los pájaros por la mañana, el susurro entre los arbustos, tal vez ver un zorro o cualquier cosa que se esconda en el bosque. Incluso algún pervertido local, tal vez. En general el clima estuvo sorprendentemente cálido. Me sentía de maravilla sin tener que llamar a nadie para escuchar sobre sus días aburridos y miserables o ir a trabajar a escuchar a gente soltando estupideces corporativas en mi oído. Lily y yo cogíamos todos los días y en todos lados de esa cabaña infestada de moho. Quiero decir, era simplemente fantástico. Así que sí, un día estábamos sentados junto al lago y mi adorada Lily decidió meterse a nadar. Era el paraíso verla quitarse su lindo vestidito azul, lanzarse al lago, probablemente lleno de ratas, su cabello oscuro moviéndose como el de una sirena. Si nos hubieras visto, hasta te hubieras sentido un poco enfermo.
Estábamos riendo, salpicándonos, como salidos de una maldita película romántica. Ese día tuvimos sexo 3 veces más, hasta que ya no se me pudo parar. Era el cielo, puro cielo. Bueno, lo fue hasta que Lily se aburrió. Amor, ya llevamos aquí 3 semanas. Ya no hay nada que hacer. Y el clima se está poniendo más frío. No podía creer que quisiera irse. Yo estaba pasándola de maravilla, por primera vez podía dormir sin preocuparme de que mi jefe me fuera a regañar otra vez o preguntarme por qué no podía ir a visitar a mi hermana y su bebé nuevo. Pero supongo que sí se estaba volviendo un poco repetitivo. Así que esa noche la llevé al pueblo más cercano y fuimos a cenar. Pude presumir mi nuevo estado relajado ante los lugareños. Quiero decir, ni siquiera le grité a un mesero ni amenacé con matar a algún idiota al volante de camino. Era un hombre nuevo. ¿Cómo iba a dejar la cabaña ahora? Pero Lily quería irse. Lily quería ver a sus amigos. Quería volver a su arte y a su familia. Dame paciencia. Traté de hacerla cambiar de idea, de verdad lo intenté. Incluso le propuse irnos a otra cabaña, una que no tuviera tanto moho. Quiero decir, claro que sabía que eventualmente tendría que enfrentar toda la mierda, el juicio de todos y a mi madre rogándome que volviera a tomar mis medicinas allá en casa, pero por ahora no podía irme. Una noche escuché a Lily empacando su maleta en la oscuridad. No sé cómo pensaba irse sin mí, o sea, ¿qué iba a hacer? ¿Robarse el maldito auto? No se habría atrevido. En fin, lo que terminó pasando fue que intentó convencerme de nuevo para irnos y me molesté un poco, así que la arrastré hasta el lago helado y la empujé. La mantuve abajo un rato mientras pataleaba, pero cuando la saqué, sus bonitos labios carnosos ya estaban azules y seguía haciendo berrinche. Gritando, pateando, diciendo que tenía que irse, diciendo que yo estaba teniendo uno de mis momentos, sea lo que sea que signifique eso. Así que la volví a meter un rato más, y debo admitir que me dejé llevar pensando en lo agradable y frágil que se sentía su cráneo entre mis manos, cuando me di cuenta de que había dejado de luchar. Saqué su cuerpo frío y flácido y la llevé de regreso a la casa. La sequé, le cambié la ropa, la cuidé bien. A la mañana siguiente nos fui a casa. Lily no dijo ni una palabra, pero yo sabía que estaba agradecida de que cediera. Temblaba bastante y tosía mucho, lo cual era molesto. Le dije que seguramente era por todo el nado que hizo en el lago. Forzó una pequeña risa. En fin. Ya estamos de vuelta en casa y la vida es tan aburrida y miserable como siempre. Casi me despiden del trabajo por todo el tiempo que falté, pero después de unas cuantas palabras bien dichas a mi jefa, cambió de idea rapidito. Ya reservé el próximo viaje a la cabaña. Esta vez es una mejor, hasta tiene televisor por si Lily se aburre un poco. No puedo esperar para decirle que nos vamos. Se los recomiendo, de verdad. Escápense de todo, créanme, yo recuperé la cordura.